bueno, pues ya con ellos fue que pudo cristalizarse este sueño. Y en este libro pues escribo un cuento de vampiros, uno de zombies y uno de fantasmas y uno de hechicería y terror cósmico. Todos los temas de terror y demás también sirven como una metáfora, ¿no? También nos acercan mucho a la cuestión filosófica, ideológica del ser humano. En el caso de mi cuento de vampiros que está en este libro, habla del origen mítico de este personaje, Ari Barker, que es una mujer medio vampirizada, y bueno, que tuvo este encuentro, digamos, romántico con el vampiro, que finalmente es como un deseo, como ese deseo por explorar la noche, lo prohibido, por encontrarse con todos esos seres, con todas esas cuestiones obscuras que habitan en sí misma. Por otro lado, el cuento de los zombies. Los zombies siempre han sido para pues, los creadores de estos personajes el reflejo de el humano alienado, el humano muerto en vida, ¿no? Digamos que presa de todas las cuestiones del capitalismo que lo alienan, le quitan la conciencia y lo hacen ser solamente seres que, pues digamos, ni los borregos, ¿no? Los borregos tienen más conciencia, estos están muertos. Entonces, en este caso, aunque está en el marco de la pandemia precisamente de la Ciudad de México, pues lo más importante de este cuento es esta persona que lo narra, digamos que sería la primera víctima consciente de alguna manera de lo que está pasando, pero toda su actitud, toda su forma de ser es un preludio pues a la tragedia, ¿no? Y el cuento de fantasmas, este es un cuento que dediqué a mi abuela y bueno, justamente lo empecé a escribir en aquella época que les contaba de mi curso con el maestro Sandro Cohen, que también falleció en la pandemia. En ese taller yo empecé a trabajar estos textos como les decía, de terror, pero bueno, finalmente pudo madurar hasta este momento y por eso lo presenté aquí. Y finalmente el cuento de hechicería es también un paseo con mi relación con mi padre y a través de ese entorno fantástico pero real. Yo voy mucho por esa línea, quizá influenciada por el realismo mágico, incluso muy latinoamericano, por cierto, de cómo se mezcla nuestra realidad con esos mundos alternos que están en nuestra mente, que están en el colectivo, en el imaginario colectivo, que están en el ambiente, que muchos vivimos esa realidad de esa manera, ¿no? La de, pues, una realidad de un imaginario fantástico, simbólico, diríamos los antropólogos, pero bueno, lleno de magia también y misticismo, otras presencias, nuestros ancestros. Y bueno, para muestra se dice un botón, así que les voy a leer un poco les voy a leer el cuento de Socorro. Nunca me había quedado de ver tan lejos con una persona y menos con un novio. Era el verano del 96 y todavía no todo el mundo tenía teléfono celular. Así que hacía 3 meses que Josécho y yo nos habíamos acordado ver exactamente el 14 de julio de ese año en el pueblo de Catemaco, el lugar de los brujos, a las 6 de la tarde, donde salían las camionetas para la selva,
pues íbamos a acampar. Él estaría de viaje por asuntos de trabajo casi 2 meses en Boston y luego iría a España, pero a principios de julio se supone que regresaría a México en compañía de unos amigos de su tierra natal, que vacacionarían aquí con nosotros para conocer lugares exóticos del país, de norte a sur. Por mis ocupaciones en la universidad yo no iba a poder reunirme con ellos, sino hasta dicha fecha, que confirmamos en nuestra última conversación telefónica, de hacía 2 semanas, cuando aún se encontraba en Madrid, por lo que desde que salí de la Ciudad de México estaba sumamente nerviosa. No sabía si se acordaría de lo que habíamos quedado exactamente y cómo podría yo saber de algún imprevisto. Ni siquiera sabía si ya había llegado a Veracruz, pues la ruta de viaje que se había trazado comenzaba en Chihuahua o San Luis Potosí. La verdad, era yo quien, por descuidada y no apuntar nada, ya ni me acordaba. 2/3 partes del viaje en el autobús me tocó viajar sola, por lo que me encontré muy a gusto, pues podía colgar mis pies sin zapatos hacia el pasillo y dormir recargada en la ventana. Ese es el asiento que siempre trato de apañar para poder ver el paisaje carretero del que toda la vida he estado enamorada. Esa tarde estaba lloviendo y durante la noche también. De pronto arreciaba de tal forma la tormenta que me dejó dormir muy poco, porque me sobresaltaban los truenos que entre sueños se escuchaba como si se estrellaran objetos de vidrio contra el piso. También el ulular del viento. Por momentos me parecían susurros de inteligibles pero siniestros rezos y cantares. El aire que se colaba de entre las rendijas del camión era helado, y a pesar de la ropa térmica y la manta del autobús que suelo llevar en los viajes, no lograba mantenerme del todo caliente, por lo que en algún momento sentía como si múltiples manos frías me tocaran y quisieran abrazarme para arrastrarme más allá de mi cuerpo. Pero afortunadamente, cuando pude despertar de ese último ensueño infernal, ya estaba amaneciendo. Las gotas se juntaban en el vidrio de la ventana, añadiendo texturas y reflejos a los cuadros naturales y costumbristas que puede uno encontrar en el camino. Esto me tranquilizó mucho, al igual que el olor a tierra mojada y a campo, pues me recordaba mucho a las excursiones a las montañas que José y yo habíamos hecho desde hacía 1 año que nos conocimos y que me habían alejado de las drogas y el exceso de alcohol, por lo que me había regresado la salud y había conocido la paz, sobre todo al estar en contacto con la naturaleza y reconocer que hay vida más allá de la locura de las grandes ciudades. Gracias a él, supe que el paisaje no era meramente una escenografía de mi estúpida película y que realmente se podía caminar. De regreso al camión, después de la correspondiente parada para almorzar, nuevas personas abordaron y esta vez una señora se sentó junto a mí. A pesar de mi usual descontento por compartir asiento con desconocidos, y aunque todavía había algunos pares de asientos completamente vacíos al fondo del autobús, decidí quedarme, pues la mujer me pareció agradable y si me apresuraba corría el riesgo de que después me tocara algún acompañante mucho menos simpático. Pues de aquí en adelante seguiría subiendo y bajando gente constantemente, ya que en estas zonas, por el poco transporte que hay, todos los camiones locales y foráneos se convierten en colectivos para viajar de un poblado a otro. Mi compañera, a pesar de ser una mujer mayor, tenía una piel muy blanca y luminosa. Me llamó mucho la atención que particularmente sus manos parecían no tener manchas de edad. Su ropa también era poco común, pues aunque era elegante, era anticuada y completamente negra. Su porte era inusualmente distinguido comparado con el de toda la gente que hasta entonces se había subido. Pero después de una breve sonrisa de la una a la otra, a través del encaje negro que le cubría completamente el rostro, asumí que quizá venía o iba a algún velorio, por lo que preferí dejar de meterme en la vida de los demás y mejor me sumí en la lectura del libro que llevaba y la contemplación del exuberante paisaje selvático, pues no quería incomodarla más con mi imprudente mirada curiosa. Sin embargo, todo el camino sentí que su, aunque serena, fuerte presencia, y esto más que una molestia me permitió dormir plácidamente,
durante las 4 horas siguientes, haciendo que ese tramo del viaje pareciera a lo mucho solamente lo equivalente a media hora. En algún momento que desperté después, recordaría que al mirarla de reojo, me pareció como si estuviera sentada junto a mi difunta abuela materna, Socorro, con quien nunca hice ningún viaje, por cierto. Ni siquiera recuerdo que nos hayamos subido a un camión juntas, pero en cambio fueron muchas tardes las que vimos la televisión en el sillón de su departamento, mientras yo convalecía de alguna enfermedad de la infancia, pues era ella quien cuidaba de mí en esos días. Cuando por fin llegamos a las afueras de Catemaco, no pudimos llegar hasta la terminal, pues las lluvias se habían inundado casi todo el pueblo, así que nos dejaron sobre la carretera. Yo me quedé parada sin saber qué hacer con tan solo la compañía de mi mochila, y en medio de la llovizna que al parecer no tenía para cuándo parar. Todos se habían alejado callada y rápidamente en distintas direcciones, y al parecer no había ningún extraño como yo que no supiera exactamente hacia dónde iría. La neblina cada vez se cerraba más, y lo más cercano que veía era una solitaria feria, perdón. Estaba a punto de caminar hacia ella cuando la señora que venía junto a mí reapareció del otro lado de la carretera, llamándome suavemente por mi nombre. Marta, Martita, ven. Me asusté bastante y sentí que me daba un vuelco en el corazón, pues yo no le había dicho mi nombre, ni siquiera había hablado con ella, pero me apresuré a obedecerle porque la lluvia y el frío ya me estaban entrando hasta los huesos y no había dónde más guarecerme que el techo de lo que parecía una improvisada parada de camión, justo donde ella estaba. ¿Por qué estás aquí sola, mija? ¿Con quién vienes?, dijo dulcemente. Ay, señora, pues con nadie del pueblo que yo sepa. Es que quedé con mi novio de verme aquí donde salen los camiones para la selva, pero eso fue hace 3 meses y... Ah, entonces es la primera vez que vienes aquí. Pues sí, señora. Si quieres te puedes ir conmigo ahora, así te secas y llamas por teléfono. Muchas gracias, señora. Socorro, ¿me puedes decir abuelita Coco? Gracias, señora, abuelita Coco, dije titiritando de frío y más bien pavor al escuchar el mismo cariñoso mote con el que me dirigía a mi abuela. Pero no tengo ningún teléfono a donde comunicarme. ¿Sabe qué hora es? Mi reloj parece que ya no funciona, dije todavía más asombrada de que la pantalla estuviera completamente en blanco, cuando con él había buceado y escalado el mismísimo Iztaccíhuatl, pues era un reloj especial para actividades extremas. Ya no te preocupes, parece que tu novio ya está aquí, dijo sin dejar de mirarme. Volví mi vista al camino y efectivamente Josecho apareció de entre el lechoso blanco de la neblina. Venía caminando tranquilamente hacia nosotras con su rompevientos azul de ciclismo que tanto me gustaba, por las franjas de material brillante de seguridad que tenía en las mangas y pecho. Al verlo, por fin me sentí aliviada y hasta dejé de temblar, porque aunque la mujer estaba siendo muy amable, lo de mi nombre, su nombre y la desolación del sitio empezaban a volverme loca. Cuando estuvo cerca me saludó tímida pero cariñosamente, con un abrazo y un mediano beso en los labios, como era su estilo. Luego saludó también a la señora con un sencillo ¿qué hay? Tomó mi mochila y se la cargó a la espalda, pues según le había dicho, esta era la última parada del camión que debíamos de tomar para la selva. Gracias de nuevo, Socorro, por su compañía. De nada, Santita. A veces la ayuda solo hay que pedirla de corazón para que llegue. Además, se nota que este joven quería verte también, pues si no, no se habrían encontrado. Los camiones normalmente no pasan por aquí y además ya te ibas a ir hacia otro lado.